7 minutos. Vamos a comenzar con nuestra clase. Es una clase que va a estar llena de mucha tranquilidad, que va a estar llena de mucho de lo que sabemos hacer. Y primero que todo me presento. Mi nombre es Judy Elena Córdoba, soy fonoaudióloga, audióloga, experta en voz, experta en el cuidado, experta en ser. En estos momentos me estoy certificando con la Maxwell Leadership y hago parte de una de las agremiaciones de fonoaudiología a nivel nacional. Y eso me da como la tranquilidad de poderles hablar el día de hoy de esta clase abierta que pertenece a un ciclo de formación que ha surgido con la iniciativa de que ustedes se nivelen como fonoaudiólogos en el cuidado de la voz de las personas que trabajan con su voz, del adulto trabajador. Y así nosotros poder llegar a una nivelación que va a tener constancia. Cada clase en la que usted participe va a tener constancia de asistencia, va a tener constancia de que usted estuvo aquí. Estamos avalados y respaldados por toda la formación que yo he tenido y la experiencia que yo he tenido. Y así, sin más, quiero comentarles que este ciclo de formación principalmente es la entrada, es el camino a una formación más profunda, pero a su vez es el proceso que te va a llevar a ser un cuidador de la voz del adulto trabajador. Las personas que cuidamos y sabemos cuidar, nos debemos cuidar. También vas a aprender a cuidar tu voz. Y hoy surge un tema muy importante, es un tema que nos han pedido mucho, es un tema del que nos han hablado mucho, es un tema en el que yo ya he hecho esta conferencia antes, hice esta conferencia hace unos años para una universidad que me solicitó dar esta conferencia, lo hicimos como un webinario y alguien me escribió y me dijo, ya lo tenía pensado porque vamos a hacer varias clases abiertas. Y esa persona me dijo, Judy Elena, yo necesito esta clase. Y yo le dije, mire, más fácil, ve y asiste este sábado a la clase abierta. Y con esta clase abierta, tú vas a conocer un poco de las temáticas que vamos a manejar. Entonces, no siendo más, yo siempre inicio con la bonita energía para todo. Vamos a hacer calorcito. Y así como es mi logo que está en mí y en todo, vamos a darle un abrazo a esa laringe. Un abrazo a esa laringe. Mi laringe viene de dar todo de mí en la mañana para llegar aquí donde ustedes. Más calorcito y abracito a esta laringe. Esta laringe que nos acompaña en todas partes y que hay que no nos deje, hay que no se nos vaya, hay que no nos deje en mitad del camino, en mitad de una charla, para los que nos ha pasado, de que nos hemos quedado sin voz en mitad de una charla, una capacitación, una formación, una llamada, una consulta, que no nos pase y que no nos vuelva a pasar. Y si nos pasa, tenemos que saber qué hacer. Entonces, el día de hoy, yo voy a agregar mi diapositiva porque el día de hoy vamos a estar con una clase que me parece muy bacana, que se llama Primeros auxilios para la voz del adulto trabajador. Casos críticos y respuestas oportunas. Realmente yo creo que de estos casos críticos me han tocado, pero ya conocerlos cuando estoy haciendo un acompañamiento en el puesto de trabajo o cuando estoy haciendo una anamnesis en la historia clínica y me cuentan, no, doctora, tal día, tal fecha, en tal situación, me quedé sin voz. Y digo, ¿qué hiciste? ¿Pudiste salir? ¿Qué pudiste hacer? Entonces yo quiero que usted como persona que se encuentra en la seguridad y salud de trabajo de Colombia, sepa qué hacer en estos casos. Sepa qué hacer en estos casos.
Bueno, vamos a generar más posts. Este video sí se puede compartir. Este video sí se puede compartir para las personas que tengan el link de este video. Lo podemos compartir. Lo podemos compartir para que esta clase no se la pierdan. Yo quiero que esta clase no se la pierdan y que esta clase les quede, sí, es una clase abierta, es una clase que va a quedar grabada, pero por favor suscríbanse y no se pierdan nada, no se pierdan nada de esta clase. Voy a procurar en el uso de esta información tener una bibliografía que respalde todo lo que estamos haciendo. Muy importante también reconocer que la voz es más que nada una forma en la que se manifiesta el equilibrio del tracto vocal y el equilibrio no solo a nivel general, sino el equilibrio fisiológico del pliegue vocal y de la laringe. Un equilibrio funcional también y un equilibrio en el que se pueda tener la tranquilidad para poder hacer todo lo que nosotros hacemos con la voz. Voy a generar entonces comentarios con la bibliografía, comentarios con la información que ustedes quieran solicitar. Pueden hacer preguntas, pueden dejar sus inquietudes en los comentarios, que yo estaré muy dispuesta a responderlos sincrónica o asincrónicamente. Y para los que puedan estar el día de hoy a las 4 de la tarde, ya estamos en vivo y al aire. Y comencemos. Yo siempre reflexiono, soy una persona altamente reflexiva, una persona que verdaderamente le importa a la humanidad, que verdaderamente cuida y le gusta cuidar y cuidarme. Y lo más importante, que nosotros tenemos, además de la tranquilidad, una forma de hacer las cosas que llamamos voz en equilibrio, voz en movimiento. Porque si la voz y el conocimiento no se mueven, pues no vamos a tener esa tranquilidad y ese fundamento clave para poder hacer las cosas, para poder tener crecimiento, para tener una construcción de ciencia y de ciencia basada en la comprobación y en el método científico que busca comprobar, que busca dar a conocer todo lo que hacemos. Y en esa reflexión quiero traerles también como una película que me hablaron de ella por allá en el 2014, 2012, pero que quizás 9 años después de que fue lanzada esta película lo vivimos, que fue una epidemia que fue afectando los sentidos de las personas. Esa epidemia o granmente pandemia o granmente sindemia es el SARS-CoV-19. Y esta película, aunque la vi hace mucho tiempo cuando vivimos el COVID, la sentí así. Personas quedándose sin escuchar, personas quedándose sin moverse, personas quedándose sin voz, personas que en algún momento con la afectación que tenía este virus hacia los sentidos. Y así se llama esta película. Esta película se llama Al final de los sentidos y creería yo que tener en cuenta que para perder algo solo se tiene que estar vivo, porque vamos perdiendo vida, vamos perdiendo años, bueno, ganando años, pero vamos perdiendo juventud, vamos perdiendo tantas cosas y hasta qué punto podemos llegar en un fenómeno en el trabajo, perder la voz, bueno, la audición, está comprobado que se puede llegar a perder, la voz también nos llama la atención de que la podamos controlar en el manual de pérdidas de capacidad laboral y en la reglamentación que rige ese manual y en todos los documentos que el día de hoy argumentan
que por una exposición laboral se puede llegar a perder la voz. Y así hay personas que la llegan a perder del todo. Puede ser por un fenómeno psicosocial, puede ser por el contacto con una sustancia biológica, como en el caso de esta película que tuvieron contacto con un virus, puede ser por un fenómeno ya más individual que se agrava con el trabajo, pero la voz se puede llegar a perder. Vamos a tener definiciones, vamos a hablar dentro de esas definiciones de cambios repentinos en la voz, vamos a hablar de la afonía súbita y voy a hablar de las escalas perceptuales dentro de un diálogo que nos va a permitir como que poder indagar un poco más sobre qué debemos escuchar o cómo vamos a escuchar y qué características de esa voz que en este caso nos llaman a cuidarnos, a protegernos y a tener unos primeros auxilios en la voz. Bueno, y nos fuimos. Entonces, los primeros auxilios son las acciones básicas de atención primaria diseñadas a preservar la vida y la salud de una persona ante un evento adverso. Recuerden que un evento adverso es algo que nos sucede en ese contexto laboral, pero que se puede ver como un incidente o como un accidente de trabajo cuando sea un casi, ¿cierto? O cuando sea un sí afectó. En este caso, el evento adverso pues es fortuito y permite inactivar a los eslabones de atención y salud según la severidad del evento. Entonces, hay que tener unos eslabones según la severidad del caso. Les pongo un ejemplo. Si yo les estoy hablando aquí y de un momento a otro pasa que yo me quedo sin voz, yo puedo tengo que tener en cuenta diferentes cosas. Si hay una sustancia química que está rodeándome, si soy alérgica a alguna sustancia, si estoy teniendo algún proceso inflamatorio o si en estos momentos estoy llegando a tener alguna situación que me aleja de la salud de mi voz. Entonces, sí hay que estar pendientes de muchas cosas. Sí hay que estar pendientes y sí hay que tener un mecanismo de reacción cuando suceden estos procesos. El incidente de trabajo, incidente acaecido en el curso del trabajo en relación con este. Ya saben que es un potencial de accidente, pero que no hubo personas involucradas, no se sufren lesiones, no se presentan daños en la propiedad o pérdida en los procesos. Es un casi, pero con la voz tenemos en cuenta que cuando ya hay un cambio en la calidad de la voz, esos casi como que no tanto, pero ¿qué capacidad de respuesta tiene el servicio de salud para generar una fibronasolaringoscopia o una videoestroboscopia cuando hay un cambio brusco de la voz durante una situación laboral? Realmente se consulta al servicio de urgencias, lo he hecho, he consultado al servicio de urgencias por problemas en mi voz relacionados con un estado gripal. A todo ser humano le puede pasar, independientemente de que tanto sepa de cuidado de la voz. Y es un virus, no es consulta de emergencia, esto no es prioridad, pero para los que vivimos de la voz, sí es importante que nos revisen oportunamente porque pueden pasar lesiones que pueden ser complicadas para la salud vocal. Yo, de alguna manera, quiero que ustedes sepan que tener problemas en la voz no es pecado para el fonoaudiólogo. Somos personas que trabajamos, somos adultos trabajadores, tenemos voz, entonces somos parte de ese esquema de cuidado que yo les estoy proponiendo. El cuidado de la voz del adulto trabajador empieza con el cuidado que yo tengo como adulto trabajador. Yo soy una adulta trabajadora. Hoy les estoy dando una clase. Esta es una forma de trabajo que en sí la remuneración la vemos cuando vamos entendiendo los procesos y los cambios
que vamos generando en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo cuando hablamos de estos procesos. Y bueno, y el accidente de trabajo, que es cuando ya hay lesión, cuando ya genera una invalidez, o la muerte, o una lesión orgánica, o una perturbación funcional. Si nosotros tuviéramos acceso, cada vez que hubieran cambios bruscos en la voz de un adulto trabajador, a realizarle una fibronasolaringoscopia de emergencia o prioritaria, que es lo que yo digo, o sea, yo cuando tengo alguna dificultad con mi voz, inmediatamente, o no inmediatamente, sino apenas pueda, llamo a mi laringóloga de cabecera y le digo, amiga, cita por favor, algo está pasando y quiero solucionar, resolver. Ah, no, estás bien pelada, no tienes nada, con eso quedo tranquila. Pero pues hay procesos inflamatorios y hay cositas, y más yo que hablo tan fuerte y que a veces tengo cambios bruscos en mi voz, pues también me interesa tener certeza de que no esté pasando nada raro y que yo pueda seguir lucrándome con mi voz, porque dar una capacitación y dar un ciclo de formación, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de todos estos procesos? Esta clase hace parte de un ciclo y de un grupo de 25 clases que inician el 15 de julio, donde vamos a entender mucho de lo que es el cuidado de la voz del adulto trabajador. Seguimos definiendo la voz. Yo digo que mi voz me identifica. Increíble, acabo de tener cercanía con una persona que tuvo una pérdida de la voz iatrogénica, y en teleorientación ella me decía, es increíble cómo después de que pasó el tiempo, me desperté de mi procedimiento, me desperté, tuve todos estos cambios en mi voz, eh, no encontré fácilmente ayuda, no encontré fácilmente ayuda. Y que haya llegado a mí fue porque una persona maravillosa que conoce de mi trabajo le dijo, por favor, consulta con Judy Elena. Y llegó a donde mí, y a la quinta sesión ya habíamos logrado un cambio, pero ella me dice, o sea, si una persona no fuera tan fuerte como soy yo realmente, que no haya encontrado en ese momento solución por la entidad que me operó, es muy fuerte. Es una persona que trabaja, que está en una oficina, que tiene que estar en reuniones, que tiene que estar en gestión. Imagínense que una situación de estas donde la voz se fue, y entonces, ¿qué hago? Y hay veces tenemos agendas a reventar y no podemos tener como esa primera interacción o esa primera acción. Y yo les comento que yo en estos momentos tengo servicio de teleorientación todas las mañanas. Cuando hay un evento de estos con la voz, es bueno tener alguien que inmediatamente te responde y te diga qué hacer, no como urgencia, sino como esa teleorientación cuando necesitamos a alguien que nos diga qué debemos hacer y a dónde tenemos que ir. Yo soy muy creyente y muy fiel en que si nosotros conocemos que esto pasa, esto de lo que vamos a hablar, de perder la voz, dentro de un contexto del trabajo de manera súbita, pasa, entonces vamos a tener como también más reconocimiento y más importancia de que no nos pase a nosotros, y que si pasa, que saben qué debemos hacer. También podemos conocer, siguiendo con las definiciones, toda la parte de higiene vocal, son las pautas y estrategias que utilizamos para poder hacer el mantenimiento de la voz. Y el sobreesfuerzo vocal, que el sobreesfuerzo vocal es algo que está compilado en, gracias a Dios, en un simposio que hubo, que es el simposio nacional, el primer simposio nacional de vocología. Habló de esta parte de sobreesfuerzo vocal, y ahí mencionaban sobre cómo este factor de riesgo biomecánico, influido por otros factores de riesgo, puede generar cambios bruscos en la actividad del pliegue vocal por el aumento de la aceleración y el aumento del estrés de impacto entre cada pliegue vocal, y cómo esto puede generar una reacción que es una respuesta positiva o negativa según los elementos que tengamos o los primeros auxilios que tengamos.
Esa respuesta puede ser positiva si tenemos esos primeros auxilios, esas primeras medidas de higiene vocal, o puede ser negativa si nosotros tenemos unas conductas que realmente no favorecen a la recuperación de ese pliegue vocal. Y asimismo, continuamos con las definiciones. La ergonomía vocal, Erky Billman es una de las personas que yo primero leí que mencionaban esta parte de la ergonomía vocal. Hay una sociedad, o leí hace 6 años, 5 años, una sociedad en Países Bajos de ergonomía vocal, donde hay todo un grupo de estudios, un grupo de compilados. En el 2020 salió el primer libro, donde compiló más de 5 años de artículos que citaban el concepto de ergonomía vocal o vocoergonomía o vocoergonomía. Y son el estudio de las condiciones óptimas de trabajo donde interactúan las personas que usan la voz hablada, el adulto trabajador. También algo que sigo mucho y que atesoro mucho y que yo quiero que ustedes sepan que es algo muy, muy científico, es la vocología, que es una disciplina científica que estudia la voz hablada cantada, que este término fue desarrollado, mencionado por Ingo Titze. Espero en algún momento que nos vayamos a un summer camp de vocología. Va a ser bacanísimo si nos vamos y creamos un grupo dentro de estas personas que estamos formándonos en este ciclo de cuidado de la voz del adulto trabajador, que generemos dentro de lo que yo les proponía de ser guías en el cuidado de la voz, de que generemos algo súper brutal, un hashtag yo cuido la voz, hashtag yo cuido la voz del adulto trabajador, que generemos un movimiento mundial en redes sociales que nos permita apalancarnos, crecer y a su vez tener los recursos con que irnos a un supercamp, o que tengamos también una formación para nivelarnos en inglés y poder tener acceso a un summer camp en vocología. Va a ser brutal y bacanísimo que creemos un grupo aquí de los que nos vamos así, todos top, a entrenarnos con Ingo Titze y Caterine Bertolini Abbott. Y todos los que hagan parte, Marco Guzmán, sé que hace parte también de esa nómina, todos los que hablen de vocología y hagan parte de esa nómina de docentes en ese summer camp, nos fuimos. Y es bueno que se entrenen en vocología, es bueno que sepan que la vocología es una disciplina muy chévere, es bueno que nos actualicemos, es bueno que no satanicemos los conceptos por la ignorancia y que no nos dejemos, si no leemos, entonces nos dejamos contaminar. No nos dejemos contaminar si no leemos, miremos evidencia, sepamos quién es Ingo Titze. También existe la demanda vocal laboral, que ese fue compilado por, yo soy fan científica, fan, admiradora, mentiras. Ella es una persona que quiero mucho, yo siempre digo, yo te sigo, soy una de las personas que me encantaría. Si a mí me preguntan, un fonoaudiólogo que trabaje la voz y que usted diga, bueno, busque ese fonoaudiólogo que trabaje la voz en el trabajo, tenga artículos, tenga ciencia, construya laboratorio en Estados Unidos y todo eso, y que sea colombiana. Lady Caterine Cantor Cutiva. Es una persona que ha construido la ciencia o ha hecho trabajo científico, más que construir, porque todos construimos, porque ha hecho trabajo científico fuerte, contundente, fuerte, evidencia científica fuerte en el cuidado de la voz de el adulto trabajador. Que yo digo que Lady es la madre de la vocoergonomía colombiana, o sea, y quizás habrán otros más que han escrito, otros más que en Latinoamérica han hablado de vocología y ergonomía. Quizás yo en algún momento en el 2020 hablé fuerte de ese tema, pero siempre citando este gran ser humano. Es una gran persona, una persona que realmente como ser humano y como persona de la ciencia y profesional ha dejado mucho y ha aportado mucho a todo lo que yo les estoy hablando. Por favor, no me digan más que de voz en el trabajo no hay, porque si ustedes leen todo lo que ha hecho la doctora, la PhD
Lady Caterine Cantor Cuti, ustedes se quedan sorprendidos de todo lo que pueden aprender y eso ojalá podamos leer mucho, 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 podamos tener, voy a dejar enlaces dentro del ciclo de formación de esos artículos para que consigan los artículos, para que accedan a las bases de búsqueda, que accedan a la información, porque información, y en español, ¿qué hay? Y la demanda vocal laboral son todas las condiciones de trabajo óptimas o no, en las que se ven expuestas las personas que usan la voz hablada o el adulto trabajador, en el contexto en el que estamos aprendiendo. Economía vocal. Amo hablar de economía vocal. Creo que en las formaciones que he tenido, alguna vez me metí en un curso de evaluación objetiva de la voz, que estaba en una plataforma que se llamaba Open Academy. Y en este curso había todo el proceso de el método de voz resonante de Caterine Berdolini Abbott. Lean, si quieren conocer de economía vocal, léanse a Caterine Berdolini Abbott, a Mara Belau en Brasil, y lean bastante porque de este tema hay mucho, muchísimo. Y es como un principio, diría yo, que filosofía de optimización biomecánica de las partes del cuerpo que producen la voz para lograr una voz eficiente, fácil, cómoda, funcional para las tareas en las que se requiera y también para tener ese equilibrio, diría yo. Mientras menos desgaste, más vida y más calidad de vida va a tener ese adulto trabajador. Economice, les digo yo en mis charlas, economice. Usted llega al de uno, publicidad política no pagada, llega a cualquier almacén de cadena reconocido cerca de su casa y usted empieza a decir, bueno, se nos creció la canasta familiar, se nos puso más costosa la canasta familiar y usted empieza a mirar cómo gasta menos o cómo le rinde más. Asimismo, es lo que nos toca hacer con el adulto trabajador. Y más en todos los procesos que tengan que ver con cuidado de la voz. Y más cuando estamos teniendo una situación que nos lleva a tener primeros auxilios vocales. Siempre les digo, cuando ustedes tengan una situación en donde siente que su voz inmediatamente de manera súbita cambió, pare, analice qué fue lo que pasó, analice el contexto del ambiente, si pasó alguien fumigando, si es que se regó un cloro, si es que, no sé, hay un incendio, si es que huele a gas, si es que tengo una alergia, si me picó algo. O sea, hay veces que la voz, que haya como que una falta de voz, puede ser una alerta de otros procesos de salud en la vía respiratoria. La laringe se cierra en un shock anafiláctico. La laringe se cierra en un shock séptico. La laringe se cierra cuando hay miedo, cuando hay una amenaza. La laringe se cierra cuando hay exceso de calor. Puede ser. Pues, un calor muy extremo, diría yo, que uno siente que no puede respirar y que empieza a tener dificultad respiratoria para los que nos ha pasado. En un ataque de pánico, por Dios, a los que hemos vivido ataques de pánico, nos puede pasar con una dificultad respiratoria y con una dificultad para hablar. O sea, estas cosas pasan. No las sientan tan alejadas. Seguimos. Vamos a definir la afonía súbita como una alteración que impide que la voz se escuche, se vuelve inaudible, no es perceptible por el oído humano. Si vibran los pliegues vocales, no alcanzan a tener una vibración suficiente para ser audible por nosotros los seres humanos. Y perturban el funcionamiento y estructura de esos plieguecitos vocales. Entonces, quizás y o, porque les acabo de hablar de un ataque de pánico, les acabo de hablar de una reacción que pueda tener el pliegue vocal de manera fuerte. Entonces, es bueno que ustedes consideren que tener una alteración en los pliegues vocales funcional u orgánica, o en la laringe funcional, orgánica, o en las vías respiratorias funcional o orgánica, puede causar una afonía súbita.
que aparece, yo estoy hablando de una manera súbita, ¡fum! Se fue la voz. Y se fue, ¿para dónde se fue? ¿Cierto? Y dejamos de escuchar o de tener la capacidad de producir la voz. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para toda actividad que implique forzar el uso de la voz, hay que activar inmediatamente una consulta. ¿Por qué? Porque el pliegue vocal necesita en ese momento ser revisado. Así a uno lo devuelvan. Yo siempre les digo a las personas que me cuentan que les pasa muy frecuentemente estas situaciones, hasta yo soy una de las que me volví en algún momento muy consultadora por esto, pues toque la puerta 1000 veces, saque cita con el médico y eso, sé que esto de dejar eso en la historia clínica, de en algún momento deja un historial, porque consultar de manera particular, lastimosamente, no se tiene en cuenta en un contexto de salud y trabajo que tiene un marco jurídico legal importante de responsabilidad con el empleador, con esa voz. Entonces, consultar a la EPS, IPS o entidad prestadora de servicios de salud y en la medida de lo posible activar el labor de seguridad y salud en el trabajo, de saber en qué lugar, informarlo obviamente al líder inmediato y que le den a una información de dónde tiene que consultar. Cuando hay situaciones de estas, lo primero es sospechar el contacto con un alergeno. Me pasa a mí. Yo cuando tengo contacto con un alergeno, me pasaba cuando me mandaban a una empresa de jabón. Ustedes no saben yo cómo terminaba. Siempre el jabón me ha causado, o sea, yo lavo los baños porque me gusta dejarlos bien blancos y siempre que tengo contacto con jabón, cloro y demás, que son laringotóxicos, yo lo llamo así, laringotóxicos, cuando miramos todo lo que produce inflamación de vías respiratorias, ahí están componentes que están en estas sustancias que utilizamos para desinfectar. A mí se me hincha toda la cara, yo siento dificultad para respirar, mi voz cambia bruscamente. Es una cosa impresionante, se me hinchan los ojos así y llegó un punto en el que me dio una conjuntivitis súper fuerte, conjuntivitis crónica que es alérgica, claro está, y además de eso me dio una queratitis, casi me quedo ciega y justamente cuando me dio eso estaba dictando una mentoría para un grupo de personas del Vocology. Entonces fue brutal porque yo no quería dejar de dictar esa mentoría porque era una oportunidad gigantesca de acompañar una mentoría con una de las personas que admiro en demasía, que es la doctora Lady, pero en ese momento estaba pasando por esa alergia, estaba ya con un ojo tapado, estaba en consulta de urgencias y estaba con esta alergia y era una cosa impresionante. Entonces, yo siempre recomiendo, como ya lo he vivido, siempre recomiendo consultar y sospechar el contacto con una sustancia que inflame o cause alergia. Se necesita porque es una vía respiratoria. Y los que tenemos alergias respiratorias, nuestra vía respiratoria, somos inmunodiferentes, no porque tengamos algún virus, sino porque nuestro sistema inmune reacciona diferente, las personas alérgicas reaccionamos diferente. Y más cuando está ese alergeno, Dios mío, necesitamos el contacto con algo que nos permite que es una descarga de adrenalina, que nos rescaten, y más si sabemos que ya nos hicieron pruebas de alergia. Por ejemplo, yo a mi hijo lo llevo todos los meses, porque también es muy alérgico, lo llevo todos los meses a que se haga su inmunoterapia, porque es una cosa brutal. Nos pica un zancudo, nos pica algo, por eso trato de estar como en un entorno controlado, porque pasa algo, pasa una avispa y me pica cuando paso por la placita de flores y hasta ahí llego. Entonces, es muy importante uno saber a qué es alérgico, por favor. Y más si tenemos cuestiones críticas en la voz. Si nosotros somos cantantes, locutores, tengo una colega hermosa que hace improvisación, hace impro, 1, 2, 3, impro, y locución y hace de todo, que es una colega hermosa, maravillosa,
que es maravillosa, de aquí de Medellín, que se llama Isa Cárdenas. Ella es maravillosa. Y hacen todo esto. Yo no me imagino a Isa siendo alérgica y teniendo un fenómeno de estos. O sea, yo creería que lo primero que ella haría sería consultar con dentro del corrillo de los que cuidamos la voz, qué hacer, porque definitivamente no me la imagino ella que hace todo, canta, baila con su voz prácticamente. Entonces no me imagino una situación en la que una persona como ella de tanto performance, tan alto performance, tenga una dificultad con su voz. Y bueno, asimismo, pues entonces yo creo que ahora con el Evali esto se ha vuelto una locura. O sea, yo escuchaba mucho para nosotros los que somos alérgicos, pero ahora con el Evali, que es una de las cosas que lastimosamente más jovencitos con problemas graves de la voz, con mutaciones graves de la voz, hemos tenido. O sea, nada de lo que se fume, así sea natural, va a generar algo sano en ese pliegue vocal. Para nada. Altamente mutagénicos de la cubierta que recubre la laringe. Entonces, por favor, si usted lastimosamente está en contacto con este tipo de sustancias que se fuman, por favor, tenga mucha precaución. Eso se le tiene que consultar a una persona que está pasando por este proceso. Ya me han contado una historia, una persona, varias historias, es más, desde que salió la alerta de la Facultad Nacional de Salud Pública, de la cual soy egresada, hashtag salurista de la Facultad Nacional de la FNSP. Soy salurista de la FNSP, Facultad Nacional de Salud Pública, y justamente ellos lanzaron una alerta hace un tiempo, hace más de 5 años, de los efectos de estas sustancias que son, entre comillas, dentro de lo que leí, metales pesados, que también son sustancias nocivas que nos generan cambios mutagénicos en la cubierta del pliegue vocal. Entonces, bueno, preguntarle o saber si esa persona estuvo expuesta a tóxicos, gases, vapores, humos, lo que se fume, así sea natural, lo que rodee el ambiente. Y obviamente, si es una persona que se está quedando sin respirar, no solo sin voz, sin respirar, hay que activar un eslabón de emergencia para estar vigilando y si entra en paro cardiorrespiratorio, iniciar RCP, pero primero activar el eslabón de emergencia. Para todos los que hemos hecho primeros auxilios saben de qué estoy hablando, de que yo primero aviso, fue muy chica, llamen la ambulancia, primero todo el esquema que tengamos de como brigadistas, si somos brigadistas en primeros auxilios, y además de eso, pues garantizar el soporte vital. Cuando solo es el componente de voz, que consulten, o sea, dejen registro de que pasó esa afonía súbita. Ese cambio de la voz brusco que impide continuar las funciones laborales es una lesión, es un incidente o puede ser un evento adverso, que consulte, active el eslabón de emergencia. Idealmente, ojalá en la medida de lo posible, fibronasolaringoscopia. Les pongo un ejemplo. Yo soy muy conocida de personas que cantan de manera empírica o cantan porque están formados en canto o cantan porque la vida les dio ese don y en algún momento, o locutan porque la vida les dio ese don y en algún momento, ¡tum!, amanecieron sin voz. Judy Elena, ¿yo qué hago? Amor, consulta. Judy Elena, ¿yo qué hago? Mi corazón, consulte. Judy Elena, ¿yo qué hago? Por favor, con todo el respeto, usted consulte. Listo. Dependiendo del nivel de confianza, ¿cierto? Pero consulta. No, es que en la farmacia me recomendaron una inyección, que eso desinflama, que yo ni qué, que yo ni cuántas. Consulte. Es mejor dejar que ese pliegue vocal reciba su revisión y tenga un periodo de reposo. Es la mejor reacción de que haya un periodo de reposo vocal si no sabemos qué es. Puede pasarle a un cantante en tarima que haya excedido sus límites, que tenga una inadecuada
conexión acústica o que haya tenido un incidente tras bambalinas o dentro o arriba de la tarima, que hay que hacer mucha disciplina y hay que ser muy habilidoso para solucionar, así como lo hace Chucky Chucky, todas las diferentes situaciones que suceden en un entorno donde te están viendo en público o en vivo, como lo que pasa aquí. En vivo todo, cualquier cosa puede pasar. Entonces, muy importante, sí, tener como esta tranquilidad de consultar, porque puede ser una hemorragia de pliegue vocal, que es así, calaverita, calaverita, reposo vocal, mientras ese pliegue vocal logra, o esos esos vasitos, esa micro lesión logra estabilizarse, reposo vocal. Pero si no sabemos qué está pasando porque no se hace una videoestroboscopia, una fibronasolaringoscopia, muy teso. Entonces muchas veces yo les digo, mira, 24/7 te dan respuesta de todo lo que pase con tu voz en este contacto que es mi laringóloga de confianza, tiene atención 24/7 con su asistente. Entonces trato en la medida de lo posible de hacer esa remisión a la laringóloga que tengo de confianza o de la mano, que si ven en mis redes sociales, si ven en mi Instagram, los mando a mi Instagram para que vean cuál es mi laringóloga de cabecera y mi laringóloga de confianza, que con agradecimiento y mucho amor me abrió su consulta para yo poder hacer esto, y que próximamente va a salir una entrevista que le hice a ella, que no la he podido lanzar porque estamos en esto, pero que Dios mediante vamos a poder lanzar esa entrevista. Me pasó algo muy curioso, se me olvidó encender el micrófono mío, sale muy bien lo que ella responde y no lo mío, entonces quisiera como que también editar para que solo salgan mis preguntas así como en una ventanita y las respuestas que ella me da, con la autorización pues de ella, que salga ella hablando y contando la respuesta, porque tiene un consultorio tan hermoso. Yo llegué allá en el consultorio de la laringóloga de confianza, que es Diana Isabel García, y Diana tiene un mural tan mágico, tan hermoso, que yo le dije, ay, me siento como en mi casa, porque es voz pura. Entonces, me encanta, me encanta, me encanta siempre cuando logramos este tipo de contacto con personas que son altamente cualificadas, que Yanisal García es una persona muy, muy, muy tesa en esta área. Y bueno, cuando es un cuadro respiratorio agudo, sí o sí, garanticen que esa persona tenga una vía aérea segura. Activen el ladrón de emergencia. No se confíen cuando sea una afonía súbita, no se confíen que pueden pasar muchas cosas más. Tengo el caso, vuelvo al caso de mi usuaria o de la persona que hace teleorientación conmigo a distancia desde un hermoso país europeo, y ella, cuando está pasando por un episodio de atoramiento, de disfagia, de aspiración o microaspiración, ella se queda sin voz, totalmente. Yo le digo, cuando sea así, para, revisa, mira, compensa. Estamos buscando cómo encontrar una maniobra y unas estrategias de compensación importantes con ella, porque después de una bueno, soy desde formación muy seguidora de la parte de deglución también, soy muy integral, y se queda sin voz, afonía súbita. En el trabajo donde le pase ese episodio de microaspiración o aspiración, se queda con una afonía súbita. Lo primero que yo le digo, rescátate, hazte una maniobra, rescátate. Saben que un atoramiento, una persona sin voz, de una manera súbita, se puede estar atorando, puede tener una microaspiración. Rescátenla. Inicien procedimiento de maniobra, revisen, por favor. Verifiquen esa vía aérea. Todos los que hemos hecho curso de primeros auxilios saben que estoy hablando, y para más profundización saben que los cursos de primeros auxilios los podemos encontrar
con muchas organizaciones y entidades que nos permite, o sea, si usted es profesional de salud y atiende voz o está cuidando la voz del adulto trabajador, entrénese en primeros auxilios y RCP, porque estas cosas pueden pasar. Y les puse un caso, cuando hacemos terapia híbrida de deglución y de voz. Y yo no los asusto, pero sí pasan estas cosas y las hemos vivido. Siempre le digo a mi paciente, como está a la distancia o cuando esté sola, coja una almohada, coja algo, abrácese fuerte y limpie, tos forzada. Limpie. Puede sonar brusco y duro, pero eso es una maniobra que inmediatamente cuando ya pasa ese episodio de voz húmeda, ya se recupera un poco más y obviamente ese estruendo de tos puede generar lesiones. Por eso yo lo hice pues con este cuidado, con una precaución, pero les pongo un ejemplo de lo que se puede hacer para autorrescatarse. A ustedes les puede pasar comiendo, en algún momento están hablando, son así de elocuentes como yo, y les pasa, se les fue, microaspiración, lo que llamamos por el camino viejo. Tan, mesa, tan, y rescátese. Entonces eso es otra forma de hacer primeros auxilios. Y les voy a hablar de que esta es una clase abierta que hace parte. Esta es una clase abierta de un ciclo de formación. Nosotros iniciamos. Si usted quiere saber más, quiere tener más información, todos los que son miembros, los que ya activaron su membresía, Dios los bendiga. No saben la felicidad que me da que todo esto que he preparado llevo con un equipo de trabajo haciendo unas maravillas para tenerles esto, un equipo de trabajo que Nat The Scenes, que son los que crearon este logo, Nat The Scenes, así, taca, 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 que son mi equipo de mercadeo, que cuando les dije, bueno, yo soy gerente de mercadeo, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, Nat The Scenes se montó, Nat The Scenes creó mi marca, todo, y demás. Entonces también quiero como que agradecer eso. Quiero agradecer a todos a la que me peina, Carolina Vanegas, gracias. Quiero agradecer también a la que me maquilla. Hoy no estoy maquillada, pero hay una persona que cuando hago contenido fuerte me maquilla. Un equipo que me maquilla, que es Bella Sol Glam, Isabela y Solecito Sol. Gracias por creer en este tipo de cosas, porque el lanzamiento de este ciclo ha sido una bendición. Gracias a Dios tenemos el aval de Asofoesco. Gracias a Dios tenemos forma de apoyar a nuestros hermanos venezolanos, nuestros vecinos venezolanos. Una de estas clases va a ser destinada y lo vamos a hacer llegar a través de los consultorios de Virgen de Coromoto. Gracias, consultorios Virgen de Coromoto 2023-2024 fueron mi rescate y mi ayuda para poder solucionar una situación en la que tenía que trabajar sí o trabajar sí y encontrar ingresos sí, y consultorios Virgen de Coromoto que le aporta a la sociedad antioqueña un montón, porque atienden, son médicos muy, muy buenos que atienden en consultorios Virgen de Coromoto, que está en Estadio, que está justo al lado de la estación Estadio, para los que ven que tengo una virgencita de la Virgen de Coromoto en algunas fotos. Increíble lo que hacen estas personas, estos seres humanos, estos médicos especialistas, lo que hacen para la sociedad antioqueña y cómo hacen accesible muchas cosas y cómo ellos aportan. O sea, esa es la cara de Venezuela que necesitamos ver y resaltar, y que a través de ellos vamos a hacer llegar nuestra donación hacia nuestros hermanos vecinos de nuestro país vecino. Y estos son bendiciones. Si ustedes se sienten bendecidos de que Judy Elena les dé un descuento, de que Judy Elena les dé una formación, de que todo esto de estas clases que son muy asequibles a un costo muy asequible les suena, estoy muy emocionada. Ustedes no saben
Me siento, hay veces, muy emocionada de todo lo que está pasando con este ciclo de formación y todas las bendiciones que nos están llegando y las bendiciones que les estamos dando a ustedes. Saben que, para los que me conocen, saben que soy muy emocional y que soy una persona demasiado espiritual y demasiado emocional. Y agradezco a todos los que se conectaron y los que se van a conectar asincrónicamente a esta clase, y que si quieren más información nos los dejen en los comentarios o me busquen por WhatsApp o me busquen por mensaje interno o me dejen su comentario, yo les escribo y nos quedamos en contacto para que hagan parte de este ciclo de formación. Y les voy a comentar qué pasa con este ciclo de formación. Nos fuimos para acceder a 25 clases el 15 de julio, del 15 de julio al 30 de diciembre, todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, de hora Colombia. Durante 6 meses nos vamos a estar formando. Nos vamos a estar formando en el cuidado de la voz del adulto trabajador básico. Porque es un ciclo, porque terminado este ciclo nos vamos a certificar con un diplomado que va a lanzar la entidad que nos está dando el aval, que es la entidad que es la Asociación Colombiana, la Asociación de Fonoaudiólogos Especialistas en Seguridad, Salud y Trabajo de Colombia. Me disculparán que no la mencione tanto ni que diga mi rol gremial que tengo en esta asociación, porque la asociación es sin ánimo de lucro. ¿Listo? Eso es lo más importante, dejar claro eso. 1. 2, que el aval que da la asociación es un convenio de aval. Como sociedad de fonoaudiólogos científica, que tiene esa parte gremio científica en Colombia. ¿Cómo no? Si soy gremialista pura a morir, estoy en el colegio, estoy colegiada y tengo mi tarjeta profesional del colegio actualizada como audióloga, estoy en la Asociación de Audiólogos, estoy en ACEUSPA, que somos los egresados de la Facultad Nacional de Salud Pública, hashtag saludista de la Facultad Nacional de Salud Pública, hashtag yo soy saludista FNSP, y además de eso, pues también soy agremiada de la ACMES, mandé mi hoja de vida con todos mis cursos en motricidad orofacial, con todos mis cursos en deglución, con todos mis cursos en desórdenes foniátricos y en todo lo que yo he hecho alrededor con todo lo que tiene que ver con función oral faríngea. Tengo diplomado en deglución y que mi trabajo de grado para egresar de fonoaudiología fue en deglución. Aceptada en el ACMES. Hago parte de la seccional Antioquia de la ACMES, Asociación de Médica de Medicina del Sueño, Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, ACMES. Entonces ustedes me vieron por allá hablando de sueño y voz y rodando en el Día Mundial del Sueño. Además, bueno, ya se dije ASOAudio, Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos, la ACMES, ACESPUA, donde me reciban. Miren, el gremio en el que me reciban, ahí me meto, ahí mando, ahí pago. Yo siempre hago un ahorrito. Y yo, cuando ya se me cumple el año, yo soy muy pendiente, ven, ¿cuándo tengo que pagar? Ven, porque a mí el gremio de fonoaudiología en Colombia, yo creo en el gremio de la fonoaudiología en Colombia. Y obviamente a Sofoesco, que es la entidad donde soy secretaria. Entonces, es maravilloso, maravilloso ser gremialista en Colombia, porque el gremio unido hace el cambio. Unámonos como gremio, crean en el gremio. Yo realmente le propongo a todos los que estén pensando en cuidar la voz del adulto trabajador y que tengan licencia en seguridad y salud en el trabajo, que mientras más fuertes seamos, más poder y voz y voto políticamente vamos a tener para generar la guía de práctica clínica basada en la evidencia científica que tanto nos falta en la parte de voz y trabajo. Llevo 1 hora hablando, si notan cambios en la calidad de mi voz, quizás es por eso, no sé. Hoy amanecí con bueno, llevo 2 días con una voz oscura. Una voz oscura. Y bueno,
Esto es producto de toda una especialización que hice con la María Cano. Realmente le agradezco mucho a Víctor Hugo, si logra ver este video, que es la persona que ha apalancado los procesos que yo he tenido, tanto con el MBA como tanto con la especialización que estoy en proceso de continuará. Y que gracias a eso yo puedo decirles, estamos teniendo beneficios. Esto es mercadeo relacional, puro, beneficios. Beneficios que ustedes van a tener netamente para crecer. Yo quiero que la fonoaudiología del cuidado de la voz del adulto trabajador crezca a un nivel de fuerza brutal, así como lo he dicho en el webinar de ayer, así como lo he dicho en la masterclass, de que yo necesito que este gremio de cuidadores de la voz de los adultos trabajadores sea lo más fuerte que haya en Colombia. Que una voz que se pierda en el trabajo no quede impune. Esto ojalá quede así, lo hagamos viral. Que una voz que se pierda en un contexto del trabajo no quede impune. Que nosotros podamos cuidarla, uno, y podamos dejar evidencia de que esa voz se perdió en un contexto de trabajo y que se merece todas las indemnizaciones y todo lo que implica en Colombia que un contexto laboral deje a una persona sin voz. Es serio que un contexto laboral deje a una persona sin voz, le está quitando la oportunidad de tener consecución de todo lo que ha hecho en su esquema para subsistir y tener calidad de vida, aunque las personas que tenemos condiciones de salud hemos logrado tener un equilibrio financiero fuerte. Yo quiero que hoy ustedes cuiden las voces del adulto que trabaja en Colombia. Y por eso ustedes van a tener una membresía que está en una módica suma y que si a ti te interesa tener un acceso a 2 de 3 conferencias que vamos a tener presenciales ya confirmadas las fechas, 6 de septiembre, 24 de octubre y 21 de noviembre. 24 y 21 de noviembre vamos a estar en el proyecto Vivir, que queda en Belén, Los Alpes, justamente cerca del Centro Comercial Los Molinos. Ahí ya tenemos un espacio reservado para estar haciendo unas actividades muy bacanas durante de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Eso es lo que vamos a hacer en esas conferencias. Ya los temas están, ya las temáticas están. Si quieres saber más, escríbeme ya. Y hay que seguir, si usted necesita realizar una conferencia, realizar una sola clase, pues usted tiene un plan único día. Y si son más de 3 sesiones, por favor, usted recibe un descuento. Y si necesita clase privada, pues entonces hágalo. Y bueno, recuerden que este video va a estar disponible de manera asincrónica y que cualquier duda o inquietud estén abiertas en mis redes sociales y todo para poner esto disponible. Un momento en el que estaba esperando que se conectaran personas, que llegaran comentarios, que saliera información aquí en todo lo que yo estoy manejando en el estudio. Así que yo en estos momentos voy a proceder a generar el fin de la transmisión. Esto va a pasar por edición y ustedes van a poder acceder asincrónicamente. Para los que están aquí, un abrazo gigante, y para los que se conectan después van a tener aproximadamente entre 30 o menos minutos de contenido. Un abrazo gigante y calorcito y abracito a tu laringe. Chao.